Muy buenas noches, queridos hermanos, amigos. Una alegría poder estar compartiendo unos momentos la palabra de Dios. Estoy contento, nos podemos volver a encontrar, es una bendición realmente. Y me gustaría tener una oración para que Dios pueda dirigirnos en los pensamientos que vamos a compartir en esta noche. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, quiero suplicarte que el Espíritu Santo sea el que nos guíe al abrir tu palabra, para animarnos, alentarnos, para motivarnos a ser siempre fieles a ti. Y que tú nos guíes para que el mensaje pueda ser realmente de provecho para cada una de nuestras vidas. Háblanos, te lo pedimos por Jesús. Amén. Muy bien, el título es Milagros. Y quería leer dos pasajes iniciales aquí en Mateo 11:20. El primero dice: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros. Muchas ciudades Jesús había hecho muchos de sus milagros. Recordamos que Jesús había pasado por muchas aldeas y dice el espíritu de profecía que por donde Jesús pasaba no quedaba un gemido de dolor. Qué maravilla, ¿no es cierto? Nosotros aquí que con Irene todos los días vivimos esta experiencia de amanecer, Irene sin poder levantarse sola en la silla de rueda. ¿Cuántas veces recordamos esas citas, esos relatos de la vida de Cristo? Y muchas veces, oramos todos los días varias veces, muchas veces hemos pedido: Señor, pasa por aquí, pasa por nuestra pieza. Y que no haya más, aunque no hay dolor, gracias a Dios, pero el poder moverse, el poder levantarse, el poder hacer las cosas sin necesidad de ayuda de terceros. Y muchas veces me he preguntado por qué Dios no hace un milagro. Tiene todo el poder para hacerlo. En el libro de Hechos, vamos a ir a Hechos. En Hechos, en el capítulo 19, versículo 11, hablando de Pablo, dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo. ¿Alguna vez te preguntaste por qué leemos tantos milagros en la Biblia y no vemos tantos milagros hoy? Sí, podemos decir que Dios constantemente está haciendo milagros. El milagro de que nuestro corazón lata, el milagro de que nosotros podamos tener un nuevo día, el milagro de las fuerzas, el milagro del trabajo, el milagro de que nos paguen lo que hacemos, el milagro de que nos mantengan las propiedades, el milagro de que podamos disfrutar, el milagro lleno de milagros. Pero estamos hablando de estos milagros que leemos en la Biblia, que son extraordinarios. Una persona puede sanarse. Todas las iglesias, en tu iglesia seguramente también, en tu familia, estamos orando por muchas personas con cáncer, muchas personas con enfermedades terminales, o sea, mucha gente enferma. Y oramos y clamamos a Dios, y muy poco vemos un milagro de alguien que de pronto se levanta y anda, una persona que está enferma y de pronto se cura. Nosotros tuvimos aquí en la iglesia un caso de una hermana de iglesia que tenía leucemia y estaba muy mal, estuvo muchos días, como 40 días internada en Bariloche y no salía y no había forma y el esposo estaba muy angustiado, gente muy joven. Yo he pedido oración en su momento por ellos. Y conversando con él, en alguna oportunidad
ya la oración era para que vaya al descanso, porque no podía verla en esa situación y los médicos le decían que no sabían qué pasaba, no levantaban los glóbulos, llegó a tener 0 glóbulos. Entonces le estaban sacando muestras para mandarlas a otro lugar de Argentina porque no sabían realmente qué hacer y le habían dicho que se prepare para lo peor. Y me acuerdo que un miércoles estábamos en la iglesia, miércoles de oración, y yo recibí un mensajito y me fui afuera para escucharlo porque era del esposo. Dije, quizás haya una noticia y yo se la puedo comunicar a los hermanos. El pedido era una angustia, era un clamor de angustia porque no sabía qué hacer ya. Y la verdad que entré y le invité a la iglesia a ponernos de rodillas y a clamar, no a orar, a clamar a Dios para que se manifieste. Si sabemos que Él tiene el poder, ¿por qué no se manifiesta? Y si no va a hacer esa obra, que permita que la persona vaya al descanso, tanto los padres de ella como el esposo estaban sufriendo muchísimo. Hoy esa persona está prácticamente sana. Y prácticamente digo porque le hicieron un trasplante finalmente. Pero lo interesante es que a la semana de la oración, notoriamente se vio una mejoría, tanto que los médicos se sorprendieron porque ella se levantó de la cama de golpe, después de estar 40 días, una persona que está 40 días en la cama, no se levanta y se sienta y ya está. Los movimientos son muy lentos. Está en la cama hace 40 días sin moverse. Y de pronto se levantó. De pronto los médicos estaban asombrados. Y en la semana le dieron de alta. Luego consiguieron el trasplante al donante. Y hoy está en ese proceso saliendo adelante. Un cambio rotundo, impactante, claro, sí, le llamamos milagro. De hecho, a partir de ahí, como iglesia estamos orando todas las reuniones prácticamente, como iglesia, como una oración especial al trono de la gracia, por 4 motivos especiales, no por sanidad, sobre la salud, oramos siempre, pero no puntualmente, pero oramos para que el Espíritu Santo sea derramado. O sea, queremos hacer una oración especial al trono de la gracia, porque hemos visto que Dios respondió. Pero yo me he preguntado muchas veces, ¿por qué no milagros? Leyendo el Espíritu Profecía, podemos leer por ahí varias citas que nos hablan acerca de que el plan de Dios actual no es hacer milagros a través de los milagros como se hacían en el relato bíblico, y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo. Hoy no tenemos un Pablo actual, llámese como fuera, que hace milagros. Sí hay casos, pero muy aislados, y nos enteramos y los contamos, por supuesto. ¿A quién no le encanta escuchar de milagros? Pero estamos hablando de esos milagros que son, no de que abro la canilla y sale agua, que es un milagro de paso, por la bondad de Dios, de que nuestro corazón esté latiendo, la obra de Dios es un milagro, dice el N.G. de White, el don de la vida, pero de esos milagros que sorprenden. ¿Por qué no hay hoy? Bueno, el N.G. de White explica que masivamente la iglesia no le está permitido hacerlo, Dios no lo hace de esta manera, porque quedaría confundido con todas esas manifestaciones falsas que existen, las campañas de sanidad, etc. Y sí lo hace en mayor manera a través de la reforma pro salud, a través de la medicina natural. Ese es el plan de Dios.
Pero yo quiero apuntar en esta noche, en los minutos que me quedan, para apuntar a una razón de la cual sí es importante que tengas en cuenta, y ese es el mensaje puntual de esta noche. Y para eso yo quiero ir, hay varios relatos, muchos en la Biblia, pero uno muy especial, que es Daniel. Daniel frente al conflicto de la estatua de Nabucodonosor. ¿Se acuerdan? Que Daniel le había interpretado la profecía, el sueño a Nabucodonosor, y le había explicado que, bueno, que después del reino de él, simbolizado por el oro, la cabeza de oro, vendría un imperio de plata, que eran los medo-persas, quienes iban a conquistar a Babilonia en el 538 con Ciro y Darío, los medo-persas. Pero cuando Nabucodonosor vio que, según el Dios de Israel, el revelador de los sueños, demostraba que su imperio no iba a ser eterno, Nabucodonosor pensó y no le gustó. Y terminó haciendo una estatua entera de oro, de pie a cabeza, de cabeza a pie. Como diciendo, no, a mí no me saca nadie, yo estaré para siempre, mi imperio será para siempre lo que edifiqué. Y entonces llamó a todas las naciones, correcto, en el capítulo 3 de Daniel puede usted leer esto, llamó a todas las naciones y fueron todos reunidos, los sátrapas, los magistrados, los capitanes, los tesoreros, los consejeros, los jueces, los oidores y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero, sin micrófono, no había en ese entonces, anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Bueno, había naciones allí, había pueblos, había lenguas. Y estaban los judíos, los que habían sido llevados con Daniel y sus amigos. También estaban judíos allí. Y el mandamiento segundo que Dios había dado con su propio dedo a Israel era no hacer imágenes ni postrarse delante de ellas. Si usted lee todo el relato, pues no hay tiempo ahora, va a encontrar que, por un lado, Daniel estaría en algún viaje, a un mandado especial que se le mandó, porque Daniel, por supuesto, hubiese sido el cuarto que se hubiese quedado de pie. Pero sus amigos, Sadrach, Mesach y Abed-Negó, como le llamaban en Babilonia, se mantuvieron de pie. Y entonces aparece lo que aparece en el versículo 14 en adelante, porque se postraron, pero no todos cerraron los ojos. Capaz que algunos estaban encargados de observar quién no se postraba. Y entonces fueron con el chisme al rey que Sadrach, Mesach y Abed-Negó no se habían postrado al mandato del rey. Y en realidad eran apreciados por el rey, como Daniel. Pero habló Nabucodonosor y le dijo: ¿es verdad? No lo creía. ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-Negó, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, ¿no es cierto?, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y ahora viene algo que es un desafío. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Ya se olvidó Nabucodonosor del Dios que le reveló el sueño y que en su momento quiso que todo los caldeos, todo Babilonia adore al Dios de Daniel que revela los sueños.
Pero ahora se olvidó, el orgullo le ganó de vuelta. Era como una pulseada entre Dios y Nabucodonosor. Gracias a Dios en la vida de Nabucodonosor la ganó Dios, pues finalmente Nabucodonosor se convierte. Pero aquí no, estaba en la lucha. ¿Qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abed-Nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, rey, nos librará. Escuchen ahora, y si no, o sea, si no nos libra, si en la proyección de Dios y en el plan divino no está librarnos del horno de fuego, oh rey, no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Por qué digo qué maravilla? Porque si Sadrach, Mesach y Abed-Nego no se hubiesen mantenido fieles, no hubiese habido milagro. Si Daniel en el foso de los leones, en la historia del foso de los leones que tanto nos gusta contar a los chicos les encanta, a los grandes también, como esta y tantos otros manifestaciones del poder divino, si los participantes, los beneficiarios de ese milagro, no se hubiesen mantenido fieles, Dios no hubiese podido realizar ese milagro. Y nosotros no tendríamos milagros en la Biblia. Gran parte de los milagros de la Biblia son como resultado de la fidelidad de los que se jugaron hasta su vida confiando en Dios. En la historia, la mayoría de los que apostó a jugarse por Dios terminó muerto. Los mártires, miles y miles de miles. En la historia bíblica también, Isaías serruchado al medio. Correcto. Pedro crucificado a cabeza abajo. San Pablo decapitado. Pero lo que caracterizó a que Dios pueda realizar un milagro en su vida, en la vida de ese individuo, es que ese individuo se la jugó hasta la muerte. No hasta que las papas quemaron, no hasta que ya la situación la apretó y amenazantemente. No, fieles hasta la muerte. Por eso es que muchas veces no vemos milagros, porque no somos fieles, porque no confiamos hasta las últimas consecuencias. Tengo en mi vida las dos experiencias. La experiencia de haber sido fiel y haber visto muchos milagros, y la experiencia de no haber sido fiel y pagar las consecuencias. Gracias a Dios, hace muchos años que decidí seguir el correcto camino. Con luchas, con bajones, con resbalones, por supuesto, pero decidido a ser fiel. Y yo he visto que los milagros, o la carencia de milagros, que podría haber más, y Dios estaría dispuesto a hacerlos. Primero, es para que esto que yo digo no es una crítica, esto que yo digo es lo que yo veo, el termómetro que veo, lo que veo en 45 años de adventista. Me ha tocado viajar mucho, me ha tocado dar charlas en distintas iglesias, pero siempre veo más, he visto lo mismo, la situación tibia, la condición bíblica, como dice Apocalipsis, de nuestra condición tibia, no de jugarnos con fe por lo que creemos. Entonces, yo quiero invitarte con estos pensamientos y este mensaje a que pienses en tu vida
y decidas ser fiel a Dios, y entonces vas a poder ver milagros, si es que Dios ve conveniente mostrártelos. Pero seguramente hemos perdido muchos por causa de la infidelidad. Un adventista se encuentra con otro. ¿Cómo andás, Jorge? Tanto tiempo que no te veo. ¿Conseguiste trabajo? Sí, callate, conseguí trabajo. Una maravilla, dice, estoy trabajando en una universidad católica, dando charlas a los jóvenes, como profesor. Che, ¿y qué te dicen sobre que sos adventista del sábado? ¿Cómo lo arreglas eso? No digas nada, no saben. Claro, hay muchos que se manejan en su vida de esa manera, sin dar testimonio, ocultando lo que creen, cediendo a las transigencias que obliga el contrato para no perder el trabajo. Pero eso no es lo que Dios espera de nosotros, no es lo que espera de vos, no es lo que espera de mí. Dios nos puso para que demos testimonio, para que testifiquemos como Sadrán, Mesach y Abed-Negó. Mira, Rey, el Dios en quien confiamos puede librarnos y lo hará, pero si no lo hace, nosotros seguimos siendo fieles a Dios. Eso es fidelidad. No se puede orar a ningún Dios durante tanto tiempo. Daniel podía haber orado cerrando las ventanas de su alcoba, pero lo estaban espiando. A Daniel no le importó. Daniel abrió las ventanas y todo el mundo se dio cuenta que estaba orando, pues lo vieron ahí asomándose a la ventana orando, o lo vieron arrodillarse. Entonces, las circunstancias no cambian al Hijo de Dios fiel. Y no es ser imprudente, es confiar en Dios, que Él va a dirigir mi vida cuando yo me la juego por Dios. ¿Cuántas veces Dios tiene el regalo para darte y cuando te lo está por dar o se lo está por dar a más de un hijo suyo, se da la vuelta y apostata, reniega de la fe y Dios entonces se guarda el milagro que tenía? Repito, si Sadrán, Mesach y Abed-Negó no se hubiesen jugado hasta la muerte, si Daniel no se hubiese jugado hasta la muerte y si todos esos hombres de Dios no se le hubiesen jugado hasta la muerte, la Biblia no tendría milagros. Entonces yo pienso, porque lo veo y lo he visto en mi vida, he visto milagros como he dejado de verlos por falta de fidelidad, que Dios no se manifiesta como podría manifestarse por dos razones básicas: la falta de fidelidad y la falta de oración. No somos una iglesia que ore, no se nos ha enseñado a orar. Yo desde el 80 recuerdo, no existía ni hacer el culto familiar. No existía esas 40 madrugadas que ahora existe, el motivar, no existía. Eran sermonazos, salías medio knockout de la iglesia. Pero no había, ¿no es cierto?, no había oración. Y allí creo que es justamente uno de los grandes problemas, falta de oración y falta de fidelidad. Yo quiero en estos relatos, en esta visión que tengo de la palabra de Dios, invitarte a que seamos hijos de Dios con mayor oración. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor, Jeremías 33:3. Yo he visto que eso es cierto. Lo que sí también he visto que muchas veces no clamé. Y muchas veces cuando clamé, vi los milagros divinos. Allí en YouTube usted puede ver. Si pone Eduardo Zaquim, con Z, Z-A-K-I-M, y busca 6 milagros en 3 meses,
el milagro de un libro que viajó 5.000 kilómetros o 3.000, no me acuerdo. Hay varios relatos de milagros de mi experiencia. El libro que escribí son historias de milagros, de 30 historias de milagros, de conversiones que son milagros increíbles y de milagros en la vida mía y de mi familia. O sea, ¿qué Dios como tú? Se titula el libro. Y historias de un laico, como sos vos. Un laico sin secundario que no estudió, pero que un día llegó la palabra de Dios y la tomé con todo mi hambre y con todo mi corazón y fui fiel como Daniel. Después caí en picada y trastabillé un montón de veces, pero fui fiel y decidí finalmente ser fiel. Y me resbalo y cometo errores, pero decidí estar de pie, testificar y predicar hasta el día que el Señor me llame. Son decisiones, dos fundamentales para tu vida, para que puedas ver milagros. Y cuando Dios se manifieste en tu vida, cuéntalo. Cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho en tu vida, no lo calles. Dios te lo da para que lo cuentes. Yo me he cansado de contar. Alabo a Dios porque permitió que Casa Editora haga el libro, que fue un milagro. Un milagro que tengan un libro de un laico, cuando hay tanta cola allí de libros para editar y publicarse de personajes de la iglesia. Sin embargo, fue un milagro que Dios permita que ese libro, que Dios como tú, sea editado ya hace 2 años y medio. Querido amigo, Dios quiere hacer milagros en tu vida, ha prometido hacer milagros, pero necesita fidelidad y oración. Quizás hayas descuidado la oración y quizás tu fidelidad no te enorgullece. Pídele a Dios esas dos cosas. Son esenciales para perseverar hasta el fin. Y acuérdate que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Te mando un abrazo con todo mi corazón. Medita en esto, está muy interesante. Pero Dios nunca se equivoca. Dios no es el responsable de que no haya más milagros. Si hay un responsable, somos nosotros. Por eso Dios nos invita a reconsagrar nuestras vidas, a ser fieles y a orar con fervor, en la espera de esos milagros que Dios quiere hacer. No quizás como aparecen en la Biblia en abundancia, masivamente, pero Dios lo quiere hacer y lo va a hacer porque te va a mostrar que Él todavía es un Dios que responde y que sabe hacer milagros. Que Dios te bendiga, un fuerte abrazo con todo mi corazón.